¿Qué va a pasar con los Zetas ante la captura y muerte de sus líderes? Las deudas de estados y municipios son uno de los más grandes riesgos para el próximo gobierno. ¿Cómo solucionar este problema? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Coahuila es hoy sinónimo de convulsión. El máximo líder Z, Heriberto Lascano, alias El Lasca, cayó abatido, según la versión oficial, días después del asesinato de Eduardo Moreira, hijo del exgobernador del estado y expresidente del PRI. El capo fue alcanzado por la Marina cuando escapaba de un parque de béisbol y posteriormente su cadáver fue robado de una funeraria por un comando, sin que la autoridad lo supiera hasta horas después. Los hechos podrían parecer de una serie de ficción si no fuera porque el sucesor de Osiel Cárdenas, antes de la fractura del Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, hicieron de Coahuila uno de los estados más violentos del país. No solo eso, el exmilitar comandó la conversión de los Zetas en una franquicia del crimen y diversificó sus actividades más allá de la droga, al secuestro y la extorsión. La brutalidad de sus actos y de sus comandos son responsables también de la escalada de violencia en otros estados del país. ¿Qué impacto tiene para los Zetas la muerte de su líder? Rubén Rojas nos habla de este tema en el siguiente reportaje. El líder del cártel más sanguinario de México cayó abatido por la Marina el pasado 7 de octubre en el municipio de Progreso, Coahuila. La muerte de Heriberto Lascano, líder y fundador de los Zetas, solo facilitó el camino para que otro capo aún más violento asuma el control de todas las operaciones de esta organización, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. El grupo criminal más sanguinario de los últimos años, en buena medida responsable de la espiral de violencia en la que está metido el país desde casi la última década, y esto golpea al cártel de los Zetas. No lo destruye porque tiene muchas células, es un cártel que funciona con muchas células y a veces sin mucho control. Hay otro líder que sigue funcionando, el Z40. Treviño Morales es conocido por su brutalidad y sangre fría. Su carrera criminal está documentada por las autoridades estadounidenses, quienes lo apodaron el Judas por traicionar a sus socios y cómplices. Aunque es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, inició su actividad criminal en Dallas, Texas, como líder de una pandilla dedicada al narcomenudeo. El dirigente del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, lo reclutó por ser bilingüe y le encomendó conformar su brazo armado, los Zetas. Cuando rompieron con Cárdenas Guillén, Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño iniciaron la batalla por el control de las rutas de trasiego de droga. Me parece que con información más consolidada desde los trabajos de inteligencia militar naval, si atendemos esta hipótesis de que no hay tal fragmentación, de que no ha habido este preámbulo, digamos, de división en el grupo, sí, entonces el delincuente conocido, de apellido Treviño, sería quien quedaría con el control. Informes de inteligencia detallan que Miguel Ángel Treviño Morales fue quien encabezó la expansión territorial. A través de ejecuciones, ajustes de cuentas y decapitaciones, se apoderó del norte y el noreste del país. Desde Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Durango y toda la ruta del Golfo, a través de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Para financiar sus operaciones, también diversificó los delitos de la organización al incursionar en secuestros, extorsiones, cobros de piso, piratería, trata y tráfico de indocumentados. Aunque yo diría además que, si uno tuviera que elegir entre combatir al Chapo Guzmán y a los Zetas, pues creo que los Zetas amenazan más directamente a la población porque son más violentos. Yo no estoy diciendo que el Chapo Guzmán no genere violencia, pero comparativamente sí se dedican incluso a una serie de delitos como extorsión, como secuestro, que atacan directamente a la población. Hoy Treviño Morales es el principal negociador con los contactos en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica para el tráfico de drogas y el blanqueo de capital. Hay que recordar de los aproximadamente 30 ex militares que formaron originalmente a los Zetas, pues quedan, dependiendo de la fuente, ¿verdad? Quedan alrededor de 3, máximo 4 en el activo, los mayor parte
o han sido liquidados en enfrentamientos o bien se encuentran detenidos y procesados. Horas antes de confirmar la muerte de Heriberto Lascano, otro líder de los Zetas, Salvador Martínez Escobedo, fue presentado por la Armada de México. Es autor confeso de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Martínez Escobedo aseguró que solo responde a las órdenes de Miguel Ángel Treviño y no de Heriberto Lascano. El liderazgo de Treviño y la debilidad de los colaboradores de Lascano también se evidenció el 27 de septiembre pasado en la presentación de Iván Velázquez Caballero. Era presunto jefe regional de Zacatecas, Aguascalientes, partes de Guanajuato y Coahuila, de la organización delictiva de los Zetas, donde mantenía el control desde el año 2007. El talibán aseguró que abandonó el grupo delictivo luego de que Miguel Ángel Treviño asesinara a 14 de sus colaboradores leales a Heriberto Lascano. Por otra parte, la muerte de Lascano obliga a posponer una nueva expansión de este cártel planeada desde meses atrás. Pues de ahí lo que va a pasar es que se va a meter la letra con fuerza ahora sí. En cuanto empiecen a pelear, ellos se van a dejar meter por Michoacán y se los van a dejar meter por Zacatecas. Y se va a acabar Jalisco. La incursión de los Zetas en Jalisco, territorio que también disputa el cártel de Sinaloa, tendrá que esperar los reacomodos en su estructura de mando. Estamos hablando de una situación verdaderamente importante en la eliminación de uno de los más importantes jefes del narcotráfico a nivel continental. Y esto evidentemente los va a debilitar en algunas de sus expectativas y bueno, por supuesto en sus proyectos de expansión. Eso ocurriría en lo inmediato, porque si Miguel Ángel Treviño Morales asume como líder único de los Zetas, la violencia de esta organización y sus planes de disputa de territorios muy probablemente se traducirán en más violencia. Los Zetas simbolizan el mal uso de la inteligencia militar para la expansión de delitos adicionales al narcotráfico, como extorsión o secuestro, así como del control del territorio a través de la violencia. Su origen en un grupo de desertores de la élite del ejército le dio herramientas para construir la maquinaria bélica más sanguinaria de todos los cárteles que han operado en el país. La brutalidad y la escalada de violencia en la actividad delictiva en varios estados, por ejemplo, de la frontera con Estados Unidos, asombró al mundo y afectó negativamente la imagen de México. El Lasca era buscado por la DEA. Sus atrocidades le valieron a los Zetas llegar hasta Hollywood, donde una película los incluye entre los depredadores más temidos de las bandas del crimen organizado en el mundo. Ahora que cayó su líder, la pregunta es si beneficiará esto al descenso de la violencia y la disputa encarnizada por el territorio, o si pronto se verá surgir a su relevo. ¿Qué significa la muerte de Lasca? ¿Es un golpe definitivo o no para la organización de los Zetas? Definitivo no, pero importante sin duda. Los Zetas han sido golpeados de manera sostenida en el último año. Buena parte de su grupo dirigente ha sido detenido o abatido. Yo creo que la estructura de mando y control de la organización está muy golpeada y esto puede significar un proceso de dispersión y fragmentación en la organización. Si tuvieras que usar una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel pondrías, digamos, la reducción de su capacidad operativa y de violencia que hoy, o por lo menos hasta hace un tiempo, alcanzaba a cerca de una veintena de estados? Yo creo que esto no necesariamente reduce la capacidad de violencia de las células de los Zetas en el territorio, pero sí reduce la capacidad de la organización de actuar como un ente cohesionado y de mantener esta lógica de expansión que han mantenido desde hace varios años. Los Zetas se convirtieron, digamos, que en una franquicia de delincuencia en varios estados y fueron artífices, digamos, que de la escalada de violencia. ¿Cómo va a cambiar esto o no con la muerte de Lascano? Yo creo que va a cambiar la naturaleza del fenómeno. Es decir, nos vamos a mover de una situación en la cual la amenaza era, en lo fundamental, grandes organizaciones más o menos
más o menos cohesionadas, a una situación mucho más compleja, donde hay una multiplicidad de actores en el terreno, una multiplicidad de grupos de diversos tamaños, con diversos objetivos, con diversas actividades, y la atención a la cual probablemente ya no tenga que ser desde el orden federal, que se requieran de manera mucho más intensiva respuestas locales. Pero la fragmentación de los cárteles, de los grupos, no ha traído una disminución, sino un aumento de la violencia en muchos casos. Y ahí está el cártel del Golfo, que cuando se dividió en esa región del país se generó muchísima más violencia de la que había antes. Yo creo que hay que pensarlo esto en dos tiempos. Inicialmente sí podría generarse algún tipo de incremento en niveles de violencia criminal en algunas zonas del país, pero a la larga yo creo que esto sí es reducir el problema a una escala que se vuelve manejable desde el espacio estatal y desde el espacio local. Hablas de respuestas estatales, pero por ejemplo, Coahuila, donde fue abatido el líder Z, es un estado que se encuentra convulso, donde el jefe de la policía de un municipio es el que hace la emboscada del sobrino del gobernador, que es asesinado y 3 días después cae el líder Z. ¿Cómo entender esto en un contexto, digamos, como el de Coahuila? Bueno, el caso de Coahuila yo creo que es uno de los mejores ejemplos de la necesidad imperiosa de acelerar el proceso de transformación institucional, ¿no? Y eso tiene que ver con las policías, tiene que ver con el sistema de justicia penal, tiene que ver con las procuradurías, tiene que ver con las prisiones. Y habla de la necesidad de poner incentivos en la mesa que permitan esa transformación acelerada. No sabemos exactamente si todos estos casos están conectados. Podría ser, pero yo creo que es preferible no especular en ausencia de evidencia. Pero sí estamos, yo creo que sí, o sea, es un ejemplo perfecto de por qué tenemos que avanzar hacia instituciones mejores, más sólidas y que respondan mejor a las expectativas de la ciudadanía. Pero incluso el cuerpo, el cadáver fue robado de la funeraria. Eso no significa o no es un reflejo, digamos, de la incapacidad institucional o de la falta de instituciones que puedan permitir eso. Bueno, refleja muchas cosas. De arranque, un problema de infraestructura física, ¿no? Que al cadáver lo ponen en una funeraria porque no había CEMEFO. Y habla, sí, de una debilidad estructural de la Procuraduría del Estado, que no es privativa de Coahuila, se repite en varios estados, y habla de la necesidad de entrarle a algunos de los temas relativamente poco enfatizados en esta administración, que yo apuntaría a 2, Ministerio Público y prisiones. Finalmente, la perspectiva o el impacto hacia futuro que crees que va a tener esto es que la próxima administración vaya cada vez más dejando en los gobiernos estatales la lucha contra el narcotráfico y se retire o se reduzca la presencia del federal. Yo creo que eso es lo deseable y yo creo que es lo que todos los actores han expresado de manera abierta como su objetivo. ¿Cuáles son los plazos? Eso está por verse. ¿Eso es lo que significaría, por ejemplo, la muerte de Lasca, entre otras cosas? La muerte de Lascano podría acelerar ese proceso. Quédese con nosotros. Al regresar, el riesgo de las deudas de estados y municipios es grave para el país. ¿Cómo lo enfrentará el próximo gobierno? El crecimiento desbocado de las deudas de estados y municipios es uno de los flancos más débiles para el próximo titular del Ejecutivo, el nuevo Congreso y los gobernadores. El problema cobró notoriedad a raíz de la contratación de deuda en Coahuila con documentos apócrifos, pero también destaca el sobreendeudamiento de Chiapas y el cierre temporal de alcaldías en Michoacán. En el Senado, el PRD planteó una especie de fobaproa para que la Federación rescate a estados y municipios, como está ocurriendo en algunas comunidades de España. La propuesta tuvo poco eco y el problema sigue sin solución. A futuro, es necesario saber por qué se endeudan las administraciones locales y evitar que ese desequilibrio se vuelva recurrente en términos financieros. ¿Qué cambios de fondo se necesitan para controlar las deudas estatales y rendir cuentas? De este tema nos habla Adrián Díaz en el siguiente reportaje. Desde hace varios años, la deuda de los estados ha crecido de manera exponencial y sin control.
Tan solo en el primer trimestre de este 2012, el endeudamiento público de las entidades federativas ascendió a 313.928 millones de pesos. De esta cantidad, el 77% correspondió a 10 estados y el Distrito Federal. Este nivel de pasivos compromete los ingresos locales para los próximos años, amenaza el desarrollo económico de los estados, municipios y el país. Y esto en esencia lo que va a repercutir es de que los estados y municipios van a estar en poca capacidad financiera para impulsar el crecimiento de sus regiones, y esto evidentemente es muy delicado cuando la economía a nivel nacional se empieza a desacelerar, porque entonces no contarán con herramientas mínimas para asegurar niveles de calidad de vida y niveles de crecimiento por lo menos mínimos para su población. La Secretaría de Hacienda señala que las entidades con mayor endeudamiento son Distrito Federal, Coahuila, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Chiapas. Hemos visto que es un tema que atraviesa a gobiernos de cualquier color partidista. Lo mismo ha sucedido con gobiernos priistas, que con gobiernos panistas, que con gobiernos perredistas. Por ello insisto, el gran tema de fondo es estructuralmente cómo tendría que revisarse lo que está ocurriendo con las finanzas públicas en esta correlación de la federación, de los estados y de los municipios. Casos como el de Coahuila, que en un solo año cuadruplicó su deuda, o el de Michoacán, que para fin de año habrá duplicado su endeudamiento a lo largo del 2012, ejemplifican que la soberanía de los estados para pedir préstamos debe ser vigilada lo antes posible. Para eso estaremos trabajando con una iniciativa específica en el tema de deuda, que abarque la deuda pública en los 3 órdenes de gobierno, que evite excesos, que permita que el uso del dinero público sea eficiente, que sea transparente y que a final de cuentas no solo no se endeuden a futuras generaciones, sino que haya una utilización realmente beneficiosa para los ciudadanos de dichos recursos que, traídos desde el futuro, pueden ser positivos para implementar acciones de obra pública, de gasto que genere crecimiento. Hemos dado ya un plazo para que se revise la Ley General de Deuda a nivel federal y después para que se hagan las propias adecuaciones a nivel de las entidades federativas o de los municipios. Bienvenidas mayores responsabilidades para los municipios, para una gestión desde lo local, pero junto con ello también mucha claridad en los recursos con los que se pueda hacer frente al pago de maestros, al pago de salud, al pago de infraestructura, al pago de desastres. Otra pregunta que se hacen los legisladores es por qué los gobiernos estatales y municipales prácticamente han dejado de contratar deuda con la banca de desarrollo, ya que hasta el 31 de marzo pasado, el 57% de los créditos que obtuvieron fueron concedidos por la banca comercial. Aproximadamente el 60% de la deuda de los estados y de los municipios está con la banca privada, el 20% con la banca de desarrollo, de tal manera que si no lo regulamos y no tenemos acciones preventivas de transparencia y nuevos instrumentos para que los municipios y los estados se hagan de recursos, pues la deuda se puede convertir en un problema. Tiene que quedar muy claro en qué se están endeudando, en qué montos, las condiciones de pago. La transparencia me parece que va a ser un primer elemento. Sí tiene que volver cierto poder de control hacia la federación, porque al final del día es la que se tiene que encargar, en dado caso que los estados no estén en capacidad de pagar, de hacer frente a este endeudamiento para evitar cualquier foco de inestabilidad en las finanzas públicas estatales y municipales. Incluso, estados que se caracterizan por su pobreza, como Chiapas, han entrado a la lista de los más endeudados. Esto por haber adquirido en los primeros meses del año 2 créditos con Banobras por más de 3.800 millones de pesos para sumar una deuda total cercana a los 14.000 millones de pesos. Mientras la soberanía de los estados no se modifique y no se logren transparentar las finanzas públicas de estados y municipios, el artículo 117 de la Constitución, que instruye a destinar la deuda a proyectos de inversión pública y productivos, seguirá siendo ignorado. El endeudamiento de estados y municipios se explica por la dependencia del gobierno federal y los bajos niveles de recaudación local, además de la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas de los recursos públicos. El Senado aprobó una iniciativa preferente de ley de contabilidad gubernamental que presentó el Ejecutivo para transparentar las cuentas de las autoridades locales, incluida la publicación de sus deudas. En numerosas ocasiones, el gobierno federal desconoce la información de los endeudamientos locales,
aunque pueden comprometer las finanzas nacionales. Hay alcaldías en quiebra, donde sus presidentes municipales tienen algunos de los salarios más altos del país, o estados endeudados con los mayores índices de pobreza. Un rescate obligaría a la federación a endeudarse o subir impuestos. Esta no puede ser una solución. La meta debe ser idear reglas de transparencia y rendición de cuentas para evitar que el sobreendeudamiento vuelva a repetirse. ¿Qué tan grave es la deuda de estados y de municipios? ¿Cómo lo podríamos ilustrar? Pues yo creo que la imagen más ilustrativa, Pepe, es la que han reseñado los medios y que es pública hoy en día. Y es ese crecimiento exponencial que en los últimos 2 o 3 años han tenido los niveles de deuda de las entidades federativas y en menor conocimiento, pero no menor problema, también de los municipios. Está el caso, y hay que decirlo con nombre y apellido, no es tratar de politizar, sino que ahí está el caso de Coahuila, está el caso de Michoacán, está el caso de Veracruz, ahora recientemente nos enteramos de un nuevo caso de Chiapas, y en la medida en que se vaya transparentando la información, pues nos vamos a ir encontrando que el manejo de la deuda pública de los entes de gobierno estatales y municipales no ha sido manejado con la mayor de las ortodoxias y de las responsabilidades que debe tener. ¿Cuál es el riesgo de este problema para el próximo gobierno? Yo creo que para el gobierno federal, no obstante que hay una clara división de poderes en nuestra organización institucional y las deudas de los estados y municipios son deudas de ellos y de la federación es otra, al final del día todos somos mexicanos. El tener entidades estatales y municipales prácticamente quebradas, pues es un verdadero lastre, un verdadero problema que en alguna medida nos va a afectar. ¿Hay algún cálculo sobre cuántos estados y municipios tienen problema de sobreendeudamiento? No te sabría dar el número exacto, pero sí te sé decir que de los 32, al menos una tercera parte de ellos están en una circunstancia comprometida. Pero sí van a tener que hacer uso de una ingeniería financiera muy importante, de una programación económica bastante de largo plazo, que va a llevar a pasar malos momentos, por supuesto, a la ciudadanía, porque se ha dicho de manera en el argot popular, pues que hay generaciones completas de gentes de estados o de municipios que están hipotecadas, y lo cual además es cierto. ¿Por qué estos estados se han sobreendeudado? La deuda per se no es mala. Todo negocio, todo ente público incluso, hacen uso de la deuda como un instrumento para promover el desarrollo, para promover el crecimiento. Una deuda bien manejada, una deuda responsable, por supuesto que puede ser saludable, pero cuando se maneja de manera irresponsable y suponiendo que hay intereses perversos atrás de la contratación de esta deuda, pues entonces sí estás cayendo ya en una distorsión de las variables micro y macroeconómicas que deben de regir las decisiones de un ente público. Es decir, que la contratación de esa deuda se hace sin rendir cuentas, sin suficiente transparencia, y el gobierno federal no conoce cuáles son los montos de esos recursos. En distinta medida, la realidad lo que prevalece es la opacidad. El gobierno federal ha hecho y ha implementado políticas públicas muy importantes para transparentar el uso de sus recursos, pero hay algunos estados y algunos municipios que le han metido duro a la transparencia, pero hay otros que no han hecho el menor de los esfuerzos. Ahora, lo importante es cómo contenemos el problema, y yo te quiero decir que habiendo aprobado el Senado de la República la iniciativa preferente que envió el ciudadano presidente de la República de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que básicamente trata de que los entes públicos de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, sin importar su naturaleza, estamos incluyendo a las universidades autónomas, a los descentralizados, a la Suprema Corte, todos tienen que transparentar cuánto ingresan, cuánto egresan, independientemente de si se trata de recursos ordinarios y extraordinarios. Esto yo creo que va a contener de manera determinante el uso racional de los recursos y por supuesto de la contratación de deuda. Transparencia para contener, pero ¿se necesitan soluciones de fondo, candados, modificaciones en los congresos estatales? Yo creo que no es un tema de candados, sino un tema de transparencia, de rendición de cuentas y de que la ciudadanía se involucre. Cuando entre en vigor esta ley,
Lo que va a suceder es que todas las autoridades van a poder ser señaladas por los particulares, al menos como irresponsables cuando estén haciendo mal uso de sus recursos. ¿Sanciones? Sanciones, por supuesto, van desde las sanciones administrativas hasta las sanciones administrativas agravadas, que implican la inhabilitación y la destitución de los cargos, hasta sanciones penales, que van desde los 2 años hasta los 7 años de prisión para aquellos servidores públicos que oculten, alteren información financiera que debiera de haberse transparentado y que generen un quebranto. ¿En cuánto tiempo los estados sobreendeudados podrán recuperar el equilibrio de sus finanzas? Mira, yo te puedo hablar del tiempo de implementación, los plazos de implementación que va a llevar la ley. Los estados y la federación están obligados a estar informando ya en términos de lo que marca la nueva iniciativa a más tardar el 31 de diciembre del próximo año, del 2013. Los municipios tienen un año más, reconociendo pues que tienen un diverso desarrollo institucional, tienen hasta el último día de diciembre del año 2014, de manera tal que para el 31 de diciembre del 2014 la gran mayoría de los estados, todos los estados y la federación y la gran mayoría de los municipios deben ya de estar informando, y los pocos municipios que resten tendrán que hacerlo a más tardar el último de diciembre del 2015. Gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerde que esta agenda la hacemos todos con su participación, y usted puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.